El Evangelio del día. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes a decir: ¿Qué querríais darme si yo os lo entregare? Así que ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el Cordero de la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, decidle: el maestro dice, mi tiempo ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Se entristecieron y comenzaron a decirle cada uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que ha mojado conmigo la mano en el plato me entregará. El Hijo del Hombre se irá, como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre que entregará al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que iba a entregarlo, dijo: ¿Soy acaso yo, Rabí? Dícele Jesús: Tú lo has dicho. Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. ¿Por qué les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que no volveré a beber del producto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre
derramada en favor de ustedes. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Y hasta morir si Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Salió y fue como de costumbre al Monte de los Olivos. Sus discípulos también le acompañaban. Cuando llegó al lugar les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Y entrando en agonía, oraba con más intensidad, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración fue a los discípulos, y los encontró adormilados por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba él hablando, cuando apareció un grupo de gente. El llamado Judas, uno de los 12, los precedía, y se acercó a Jesús a besarle. Jesús le dijo: ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Al ver los que estaban a su alrededor lo que iba a suceder, le dijeron: ¡Atacamos con espadas! Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: ¡Déjenlos! ¡Basta! Y tocando su oreja, lo curó. Dijo después a los que habían venido contra él: ¿Por qué han venido con espadas y palos como si yo fuera un bandido? He estado con ustedes todos los días en el templo y ni siquiera me tocaron. Pero esta es la hora de ustedes, cuando domina la oscuridad. Entonces le prendieron, se lo llevaron y lo introdujeron en la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habiendo encendido fuego en medio del patio, estaban sentados a su alrededor. Pedro se sentó en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado junto al fuego, fijándose en él, dijo: También estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. Poco después, al verlo otro, dijo: Tú también eres de Dios. No lo soy. Pasada como una hora, otro afirmó: Seguro que estaba con él. Además, es de Galilea. Vete de aquí. No es cierto, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y en aquel momento, mientras aún hablaba, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Entonces, cubriéndole con un velo, le preguntaban: adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Y otras muchas injurias decían contra él. En cuanto se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y lo condujeron a su tribunal, diciéndole: ¿Eres tú el Mesías? Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Entonces todos dijeron: ¿luego tú eres el Hijo de Dios? Les respondió: vosotros lo decís. Sí, lo soy. Pero ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros hemos oído lo que ha dicho. Se levantaron todos ellos y lo llevaron ante Pilato. Comenzaron entonces a acusarle diciendo: Encontramos a este hombre alborotando a nuestro pueblo. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que es el Mesías, el rey. ¿Eres tú el que se dice rey de los judíos?
Tú lo has dicho. Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: No encuentro ninguna falta grave en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: subleva al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a Herodes, que por aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía bastante tiempo que deseaba conocerlo, porque había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. También estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas, que le acusaban con insistencia. Herodes, con su escolta, le despreció, y para burlarse de él le puso un vestido blanco y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre delito alguno de los que le acusáis. Tampoco Herodes, pues nos lo ha devuelto, así que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarle, lo dejaré en libertad. Pero toda la muchedumbre gritaba diciendo: Quita de en medio a ese y suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado a causa de un motín ocurrido en la ciudad y por un homicidio. Pilato les habló de nuevo queriendo dejar en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Sin embargo, por tercera vez les preguntó: «Pues qué mal ha hecho éste. No encuentro en él causa alguna de muerte, por tanto, después de castigarle, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos cada vez eran más fuertes. Pilato decidió entonces que se cumpliera su petición. Dejó pues en libertad al que pedían, el cual había sido encarcelado por motín y homicidio, y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía de su granja, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: sepultadnos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?». Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, a él y a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando, y los magistrados se burlaban diciendo: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él. Acercándose le ofrecieron vinagre, y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también una inscripción sobre él: «Este es el rey de los judíos». Uno de los ladrones crucificados le insultaba y decía: «¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendía diciendo: «Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros en verdad estamos justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero éste nada malo ha hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y le dijo: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, cuando las tinieblas cubrieron toda la tierra, hasta la hora nona. Se oscureció el sol, y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto,
expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que había concurrido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus conocidos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban contemplando a distancia estas cosas. Había un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, varón bueno y justo. Él no había consentido en la resolución y proceder de los demás, natural de Arimatea, ciudad de Judea, que esperaba el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y descolgándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido colocado todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon aromas y ungüentos. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilatos y le dijeron: Señor, recordamos que aquel embustero, cuando vivía, dijo que al cabo de 3 días iba a resucitar. Por eso manda a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan de noche sus discípulos, roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En este caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: ahí tienes soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedas. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo cerraba, y dejaron ahí a los soldados de guardia. Esto concluye.